Quiero que vaya con su Biblia y seguimos avanzando, hermanos, por este océano de conocimiento y de revelación que el apóstol Pablo está transmitiendo a través de cada uno de los textos y de los versículos en los cuales él hace llegar un mensaje a la iglesia en Roma. Hoy vamos a tomar el versículo 12. Yo creo que con eso vamos a terminar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Lo leemos de nuevo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, muchas personas consideran que Romanos, desde el versículo 12 hasta el verso 21 de este capítulo, lo toman como el pasaje más difícil de la epístola de los Romanos. Por eso yo lo quiero hasta ahora con las antenas bien prendidas. No le dé lugar al vendedor de sueños y trate de no salir al baño. Porque lo que este texto significa, o usted lo entiende hoy, o no lo va a lograr entender. Hay muchas interrogantes que la gente se hace y dice, ¿por qué los hombres mueren? ¿De dónde viene la muerte? Hay otros más filosóficos y dicen, bueno, ¿de dónde viene el pecado original? ¿Ha oído usted hablar de esos términos? Bueno, el apóstol Pablo trata, hermanos, en estos versículos, desde el verso 12 en adelante, de tratar de explicarle al hombre por qué es que a través de Adán todos los hombres hemos sido y hemos venido a ser llamados pecadores. Y cómo a través de Jesucristo, ahora una gran cantidad de gente puede llegar a ser perdonada y puede llegar a ser salva. Con la primera lectura parece difícil y enigmático. Como se discutirá más adelante en lo que va a la comprensión humana, completa se refiere. Las verdades de este pasaje están fuera del alcance, pero por otro lado las verdades mismas son prodigiosamente sencillas y claras cuando se aceptan con fe, humildemente, como la palabra de Dios debe ser recibida. Cada pasaje, hermanos, le llaman a los teólogos a los textos oscuros, pero cada texto oscuro que haya en la Biblia tiene otro texto donde se clarifica. No hay ningún texto, no hay ningún pasaje que al hombre lo vaya a dejar metido en una confusión, sino que siempre va a haber otro texto donde la palabra, hermano, va a interpretarse, porque no se olvide que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que nosotros tengamos una revelación especial, sino que la Biblia es su propio intérprete. Así como es posible aceptar y vivir de acuerdo a la ley de la gravedad. Yo le pregunto a cada uno de ustedes hoy día aquí, ¿ustedes manejan la ley de la gravedad? ¿Ustedes saben y alguno de ustedes me puede explicar lo que es la teoría de la ley de la gravedad? Y creo que muchos me quedarían mirando con cara asustados. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cómo es que nosotros no salimos disparados del planeta si es que se dice teóricamente que la Tierra va girando a una velocidad incalculable? ¿Cómo es que no se produce ese periodo y cómo no se produce ese ciclo, hermanos, de centrífuga? Que a través como la Tierra va girando, nosotros, ¿por qué no salimos disparados? Porque hay una fuerza, hay una ley, que es la ley de la gravedad, que a nosotros nos sostiene con los pies puestos en la Tierra. Pero si yo le digo a usted, a ver, explíquemelo, usted no va a saber explicar. Lo único que usted sabe es que usted está con los pies en la Tierra. ¿Cuántos saben que está con los pies en la Tierra? Amén. Aunque algunos su mente anda por allá, ¿verdad? En otros planetas, pero nuestros pies están en la Tierra. Y si yo le digo a usted, explíquemelo, usted no lo va a saber explicar. Muchas, hermanos, de los relatos bíblicos y muchos de los pasajes de la Biblia no tienen una explicación lógica.
Hay muchos pasajes en la Biblia que no tienen una explicación lógica. Hay muchos pasajes en los cuales los teólogos no llegan a una conclusión clara y no se llegan a poner de acuerdo en muchos pasajes. ¿Por qué? Porque no hay una explicación lógica que nuestra mente tan pequeña. Ahí es donde está el problema. Tenemos una mente que es limitada. Tenemos una mente que es finita, y una mente finita no va a poder comprender a un Dios infinito. Amén. Así que lo que hace el apóstol Pablo es tratar de explicarle a la iglesia de una manera clara y precisa cómo ellos van a entender. Y lo que nosotros los predicadores tenemos que hacer es tratar de llegar igual de tal manera que usted pueda comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Pero hay textos, hermanos, en los cuales a veces eso se torna difícil. Y por último, tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que hay cosas que desconocemos y que mientras estemos en este cuerpo mortal las vamos a desconocer. Yo tengo así un listado de preguntas que le voy a hacer un día al Señor cuando llegue allá, porque teológicamente no le he encontrado respuesta a esas preguntas. Y eso no significa que yo voy a dejar de creer en Dios, no significa que mi fe va a decaer, sino que yo humildemente acepto mi ignorancia y acepto, hermano, que no podemos manejar todo lo que nosotros quisiéramos de la Biblia. Los versículos 12 al 14 de Romanos, capítulo 5, nos muestran las bases para el resto del capítulo. Si usted entiende estos versículos, va a entender el capítulo, apuntando a la verdad patente de que la muerte es universal para la raza humana. Algunos teólogos le llaman a estos versículos Adán y el imperio de la muerte. En estos 3 versículos Pablo enfoca en Adán y en el reino de la muerte que fue engendrado por su pecado. El resto del capítulo, desde el versículo 15, se va a centrar en Cristo y el reino de la vida. Lo que Pablo hace en este capítulo es ponerlo de manera opuesta. En unos versículos va a hablar de Adán y nos va a enseñar cómo es que hemos venido infectados por consecuencia de Adán. Y luego va a comenzar a mostrar cómo es que a través de Cristo cada uno de nosotros va a recibir la salvación y va a ser perdonado. El apóstol aclara en la carta que por el pecado afecta a toda la creación. ¿A quién afecta el pecado? A toda la creación. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Del versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahí está hablando de toda la creación. Y lo vamos a ver, hermano, ahora al desarrollar este texto. Cómo es que a través de la desobediencia de Adán se vienen a dar una cadena y una serie, hermano, de situaciones de manera negativa para el ser humano. Que llega a tal grado, hermano, la infección que provoca el pecado, que aún la naturaleza y aún los animales y todos ellos son afectados a través de la desobediencia de un hombre. Ninguna verdad es más evidente por sí misma que el carácter, hermanos, inevitable de la muerte. La tierra está llena de tumbas. Los lugares más recónditos del mundo. Allí siempre y allí en cualquier lugar donde usted se imagine, allí debe haber llegado alguna persona y debe haber muerto. Ayer leí una noticia cómo es que el calentamiento global está afectando, el monte Everest se está descongelando y están quedando al descubierto todos los alpinistas que han muerto en el Everest. Ya hay 8 cuerpos que han sido puestos en evidencia porque se está deshielando el monte Everest. La tierra está llena de tumbas y el testimonio más irrefutable de la historia es que todos los hombres, sin importar su riqueza, sin importar su posición o sus logros, están sujetos a la muerte. Todos
todos los hombres sobre el planeta estamos sujetos a la muerte. No hay nada más real para nosotros que todos un día vamos a morir. Puede que tengamos duda que si nos ganamos o no nos ganamos el loto. Podemos poner en duda que usted vaya a llegar a ser millonario un día, eso lo podemos dudar. Podemos dudar que usted va a terminar su carrera en la universidad, lo podemos dudar. Pero lo que no podemos dudar es que todos vamos a morir. No lo veo muy contento algunos de ustedes. ¿Quieren quedar para semilla o qué? Todos. A excepción de aquellos que estén vivos cuando Cristo venga por su iglesia. Desde la creación, toda persona ha muerto, a excepción de 2 hombres de la Biblia. Hay 2 hombres que no murieron y no han conocido muerte. ¿Cómo se llaman? Enoc y Elías. Si no fuera por el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, todos los hombres seguirían muriendo. La dolorosa realidad de la muerte toca a la humanidad sin interrupción y sin excepción. Hay un proverbio oriental que dice: el camello negro de la muerte toca a la humanidad sin interrupción y sin excepción. El camello negro de la muerte se arrodilla una vez ante cada puerta, ante cada casa, y cada mortal debe montarse sobre él para no regresar nunca jamás. Y tú dirás, bueno, me cambio de casa. El camello negro de la muerte se va a parar y se va a posar de afuera de cada casa, porque a todos nos va a tocar un día y una hora. El alarde de las armas no sirven en tal guerra. Las glorias de nuestra estirpe y nuestro estado son sombras, no cosas sustanciales. No hay armadura que proteja el destino del hombre. La muerte reposa sus gélidas manos sobre reyes, sobre cetros, sobre coronas, y deben sucumbir todos un día ante ella. Y usted ha visto grandes personajes, hermanos, en la humanidad, que no pensaban y no estaban tal vez preparados y que no sabían que les iba a llegar la muerte, pero les llegó. Hay grandes personajes en la historia. Tenemos el rey del pop, que él estaba de alguna manera investigando y estaban haciendo investigaciones, cómo era posible que pudiéramos, una vez que muriera Michael Jackson, dejarlo ahí de alguna manera para que no se descomponga y se descubra algún día la manera de hacerlo volver a la vida. Porque el hombre sabía en su interior que algún día tenía que morir, no lo quería aceptar. Pero la muerte, hermano, nos va a llegar a todos y cada uno. Algunos dirán, estoy muy joven. Wow, la muerte no respeta edad, hermano. En vista de la universalidad de la mortalidad, la mente humana se ve asaltada por muchas preguntas. ¿Por qué impera la muerte en el mundo? ¿Por qué todos deben morir? Bien sea al final de una larga vida o apenas comenzando. ¿Cómo llegó la muerte a convertirse en un triunfador invicto, invencible en la humanidad? Pablo le da esta respuesta a las preguntas en el texto correspondiente a este capítulo. Y aunque las verdades básicas se presentan, son muy sencillas en sí mismas. Su argumento en defensa de ellas, el Pablo a veces los hace parecer no tan fáciles de entender. La analogía de Pablo entre Adán y Cristo sirve para aclarar varias verdades acerca del plan de redención de Dios, pero de ningún modo aclara los aspectos de esa maravillosa provisión. ¿Se ha preguntado alguna vez ¿y por qué es que Dios decide salvarnos? ¿Y por qué es que Dios determina que seamos salvos? Es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta, que cuando hablamos de la expiación la podemos responder. Si imagínense que lo dice la Biblia, que los ángeles que no mantuvieron su dignidad y pecaron, Dios los castigó inmediatamente. Y los ángeles no son superiores un poquito a nosotros. ¿Por qué no proveyó para ellos también la salvación, sino que los castigó y los condenó y están en prisión y en oscuridad hasta cuando el Señor los vaya a juzgar? Entonces, cuando nosotros analizamos y entendemos eso, debemos ser más agradecidos todavía. Porque si no fue capaz de perdonar a sus ángeles, ¿por qué es que tiene que darnos salvación a nosotros? Tras describir el pecado y la pavorosa perdición de toda humanidad, Pablo nos ha revelado cómo Cristo, con su muerte justificadora en la cruz, provee el camino de la salvación para todo aquel que se acerca a Dios.
La analogía de Cristo y Adán se establece por vía de antítesis. Antítesis se llama eso cuando Pablo coloca en un lado a Cristo, en otro lado a Adán, y hace las comparaciones y nos enseña que a través de uno nos llegó la muerte y a través del otro nos llegó la vida. El argumento de Pablo, los versículos 12 y 14, se compone de 4 elementos o lógicas. El pecado entró al mundo por medio de un hombre, dice Pablo. ¿Por qué entró el pecado al mundo? ¿Por qué? Por medio de un hombre. La muerte entró al mundo por medio del pecado y la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Y la historia comprueba que la muerte reina sobre todos los hombres. Vamos al primer punto del versículo. El pecado entró al mundo por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por tanto cumple la función de conectar lo que sigue con lo que acaba de ser declarado. A saber que como creyentes hemos sido reconciliados con Dios por el sacrificio de Jesús. Ahora Pablo da comienzo a la analogía entre Cristo y Adán, en la que el principio común es que cada caso se generó y genera un efecto de gran alcance sobre toda la humanidad por un hombre. En el caso de Adán, fue que el pecado entró en el mundo por un hombre. Escuche bien lo que estoy diciendo. Es importante notar que Pablo no está diciendo que el pecado se originó con Adán. Porque a veces nosotros con nuestra teología pobre le echamos la culpa del pecado a Adán, le echamos la culpa del pecado a Eva, pero el pecado ya existía cuando ellos estaban en el huerto. No se olvide que el pecado tiene su comienzo ¿dónde? En la rebelión de Satanás. Y eso fue mucho antes de que el huerto fuera puesto a Adán y Eva. Sino que solamente que el pecado del mundo, es decir, en el campo de la experiencia humana, empezó con Adán. El pecado tuvo su origen con Satanás, quien peca desde el principio. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. El apóstol Juan no especifica cuándo tuvo lugar ese principio, pero es obvio que ocurrió antes de la creación de Adán y Eva porque ellos fueron tentados por Satanás. ¿Qué dice Primera de Juan 3, 8? Vamos rápido ahí a la Biblia. El cual peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Después de haber puesto a Adán en el huerto del Edén, mandó Dios al hombre diciendo, ¿cuál fue la orden que Dios le dio? Génesis 2 del 15 al 17. De todo árbol le dijo, tú podrás comer menos de este árbol que está aquí, porque el día que tú comieras de él, le dice Dios, ciertamente morirás. Adán solamente recibió una sencilla prohibición de parte de Dios, pero las consecuencias acarreadas por la desobediencia de esa provisión salieron muy caras. Después que Eva fue creada de Adán y unida a él en el huerto como su esposa y como su ayuda idónea, Satanás la tentó para que y desobedeciera al mandato de Dios. Ella a su vez indujo a su esposo a desobedecer. Esa historia la sabemos y la conocemos de memoria, ¿verdad? Pero luego Dios lo llama y luego Dios viene a rendir y a hacer cuentas con Adán. Bueno, ¿y por qué diría usted si fue Eva la que pecó? Porque la orden Dios se la dio al hombre. Le dijo, tú no vas a comer de este árbol, vas a disfrutar de todo, pero esto tú te vas a restringir a este fruto. Adán no fue capaz de cumplir una orden tan insignificante de parte de Dios. Adán desobedeció a Dios y el pecado entró en su vida y generó un cambio sustancial en su naturaleza. Su naturaleza ahora pasó de inocencia a pecaminosidad. Una pecaminosidad innata que habría de transmitirse a todos y cada uno de sus descendientes. El argumento que Pablo está usando aquí es de que por medio de Adán el pecado entró en el mundo. Él no está hablando de pecados en plural, sino del pecado como tal. En ese sentido, pecado no representa un acto de injusticia, sino más bien la propensión inherente a la injusticia. No se trataba de los muchos actos de su vida de pecado que llegó a cometer, sino de la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado, hermano, tuvo su origen en Adán y Eva en el huerto del Edén. Allí comenzó su naturaleza pecaminosa.
Adán traspasó su naturaleza física a toda su posterioridad. También les hizo un traspaso de su naturaleza espiritual. De allí en adelante se caracterizó y fue dominada por el pecado. Dios hace a los hombres como una raza procreadora y por medio de la procreación transmiten a sus hijos y a los hijos de sus hijos su propia naturaleza física, psicológica y espiritual. Eso es algo innegable, hermanos. A través de los padres y a través de la genética, usted transmite a sus hijos toda su información genética. Toda su información genética, y luego esos hijos la van a transmitir a los nietos, y esos nietos a los bisnietos y a los tataranietos, y de esa manera se va transmitiendo toda información genética. Bueno, de la misma manera, hermanos, se ha venido transmitiendo esa información genética desde Adán hasta nuestros días. Esa situación pecaminosa ha venido con cada uno de nosotros desde ese día en adelante. Y nosotros podemos ahora analizar esto. Ningún hombre es una isla abandonado en medio de la nada. Repito, ningún hombre es una isla abandonada en medio de la nada. Todo lo que usted hace o beneficia a alguien o repercute y daña a alguien. Ninguno de nosotros puede ir por la vida diciendo, yo no estoy ni ahí con nadie, yo no necesito a nadie y yo soy solo. Y aquí hay gente que piensa eso. Pero ninguno es una isla, hermano, perdido en la nada. Todo lo que usted hace, bueno o malo, va a repercutir en alguien. Aquellos que hoy tienen hijos grandes y dicen, oye, ¿cómo yo no lo discipliné, no lo enseñé cuando era pequeño? Porque de alguna manera nuestras actitudes van a repercutir para bien o para mal en otras personas. La desobediencia de Adán, imagínense, en algo tan simple como era no comer de ese fruto que estaba prohibido, hasta el día de hoy a nosotros nos acarrea consecuencias. Y vamos a irnos interiorizando. Algunos filosóficos, hay algunos con un pensamiento filosófico, dicen, bueno, pero si yo no estaba en el huerto, ¿por qué me echan la culpa a mí? Si yo no estaba con Adán, yo no estaba con Eva, ¿por qué yo soy culpable? Lo vamos a ver ahora. La humanidad es una sola entidad que genera una solidaridad intrínseca establecida por orden divino. Adán representa a toda la raza humana que descendió de él. ¿Se entiende eso? Adán representa a toda la raza humana que descendió de él. Adán, nuestro padre, y Eva, nuestra madre, fueron puestos como nuestros representantes en el jardín. Y cuando ellos desobedecen y fracasan, todos nosotros fracasamos con ellos. ¿Me está entendiendo? Es como cuando la selección chilena pierde un partido, todos perdimos, de Arica a Punta Arenas. Pero si yo no estaba jugando, pastor, pero usted está siendo representado por ellos. ¿Me está entendiendo? No se puede usted mantener al margen pensando de manera autista. Porque si no, si yo soy aparte, yo no tengo nada que ver con nadie. No, hermano. Todo de alguna manera nos vamos afectando en nuestras actitudes y en nuestras conductas. ¿Cuántos dicen amén? Adán representa a la raza humana que descendió de él, sin importar toda la cantidad de grupos que hay hoy día. Por lo tanto, cuando Adán peca, toda la humanidad pecó junto a él. Y puesto que su primer pecado transformó su naturaleza interna, esa naturaleza pervertida también fue transmitida a su descendencia y a la posteridad. Debido a que él quedó contaminado espiritualmente, todos sus descendientes quedaron contaminados. De hecho, esa contaminación se ha venido acumulando y acentuando a lo largo de las edades y la historia humana. En vez de evolucionar, hermanos, en vez de que el hombre vaya mejorando, el hombre va cada vez más empeorando. En vez de que vayamos sanando todo este ciclo de pecado que tenemos como raza humana, cada día nos vamos degradando y vamos siendo cada vez peores. De hecho, esa contaminación se ha venido acumulando y acentuando. Por ejemplo, los judíos de la antigüedad entendían bien el concepto de identidad colectiva.
Ellos nunca pensaban acerca de sí mismos como personalidades aisladas o como una masa de individuos separados, que por pura coincidencia tenían la misma sangre que sus familiares y hermanos judíos. Ellos también veían a todas las demás razas de igual manera. Veían al cananeo, al edomita, al egipcio, y estaban conectados de manera indisoluble con todos los demás miembros de la raza humana. ¿Cuántos de ustedes hoy día se conduelen por la necesidad que está pasando en algunos lugares del mundo? ¿Cuántos de ustedes sienten impotencia con lo que viven nuestros hermanos aquí cerquita venezolanos? ¿Usted ha visto los noticiarios? ¿Ha visto cómo hay gente que anda sacando comida de la basura? ¿Ha visto cómo hay gente que se está muriendo de hambre, hermano? Muriendo, literalmente muriendo de hambre. Eso a nosotros no nos puede hacer, hermano, tener una vista gorda y hacer que como que no nos interesa. Eso debe preocuparnos. Eso debe hacernos sentir una necesidad. ¿Y qué podemos hacer? Orar a Dios. Orar. Ver la manera de ayudar al que está necesitando. Lo que manifiesta el hombre hoy día es mucho individualismo. Y eso es algo que no está bien. Era sobre esa base que Dios con frecuencia castigaba y bendecía a toda una tribu, una nación, un pueblo. Por eso es que cuando Dios de alguna manera traía juicio, dice la Biblia que no perdonaba ni a los animales ni a los bebés que están tomando pecho. Dios decía, anda y destruye a Amalek, destruye al rey, destruye vaca, destruye bueyes, destruye a un niño de pecho, porque todos ellos van y están infectados por la maldad. Necesitamos, hermanos, nosotros entender que somos una comunidad, que somos una humanidad, que venimos y que descendimos de allí, de ese mismo lugar todos nosotros, y que todo lo que nosotros hagamos va a afectar para bien o para mal a otras personas. ¿Se acuerda la conversación de Abraham? Cuando Abraham dice, Señor, si en Sodoma hubieran unas cuantas personas justas, ¿usted perdonaría a esa gente? ¿Por qué está destruyendo a toda una ciudad por algunos pecadores? Se da el caso de Acán. Cuando Acán desobedece también, hay muchos que mueren y que van a ser castigados por la culpa de él. Entonces no se trata solamente de mi pecado, sino que mi pecado va a afectar el testimonio de la iglesia, va a afectar el testimonio de mi familia, va a afectar el testimonio de mis hermanos y va a avergonzar el nombre del Señor. No somos, hermanos, un punto en medio de la nada. El escritor de Hebreos sabía que sus lectores entenderían su afirmación. Cuando en el libro de Hebreos 7, del 7 al 10, él les escribe y les habla de Melquisedec. Sin discusión alguna declaró: el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, lo que el escritor está diciendo, que aunque Melquisedec vivió muchos años antes que naciera Leví, el padre de la tribu de los sacerdotes levitas, al estar en forma de semilla en sus lomos de Abraham, participó en el pago del diezmo dado al rey antiguo. Leví todavía no nacía, Leví todavía faltaba muchos años para que naciera como una tribu. Pero la Biblia relata que Abraham da diezmo a Melquisedec. Y cuando él está trayendo su diezmo, también está la tribu de Leví representada en Melquisedec. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué es que ahora nosotros somos constituidos pecadores y ninguno de nosotros estuvo en el huerto? Porque aquellos que nos representaban, sobre los cuales veníamos nosotros en sus lomos, ellos fallaron. Y como ellos fallaron, todos nosotros hemos sido declarados culpables. De la misma forma, aunque teniendo consecuencias enormemente mayores, el pecado de Adán fue pasado a toda su descendencia. Cuando él pecó en el huerto, pecó no solamente como un hombre, sino como hombre. Cuando él y su esposa, quienes eran una sola carne, pecaron contra Dios, todos sus descendientes pecaron juntamente con ellos. Por eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 22. En Adán todos mueren. En lo que a la culpa se refiere, todo ser humano se encontrará presente en el huerto con Adán y tiene su parte en el pecado que cometió allí. El hecho de que Adán y Eva no solamente fueran personajes históricos, concretos, sino los seres humanos originarios,
a partir de los cuales descendieron todos los demás, es absolutamente crítico para el argumento de Pablo y también resulta decisivo para la eficacia del Evangelio de Jesucristo. Si un Adán histórico no representó a toda la humanidad en pecaminosidad, un Cristo histórico no pudo haber representado a toda la humanidad en justicia. Ahí es que no encaja. Cuando la gente dice, bueno, yo no tengo nada que ver porque yo no estaba en el huerto. Y entonces, ¿cómo es que Cristo ahora viene y muere en la cruz y se lleva mis pecados si yo no estaba con él en la cruz? Son representantes, hermanos, del hecho en el cual uno permite la desobediencia y trae como consecuencia la muerte, pero en el otro, en la cruz del Calvario, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Si todos los hombres no cayeron en el primer Adán, es imposible que todos los hombres puedan salvarse por Cristo, el segundo y poster Adán. La muerte entró al mundo por el pecado. El segundo elemento, hermano, es el argumento de Pablo, es que debido a que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, así también la muerte, la consecuencia del pecado, entró al mundo por el pecado que ese solo hombre cometió. Dios no creó a Adán como un ser mortal, es decir, sujeto a la muerte. Dios no lo había creado en principio para que Adán muriera. Porque cuando Él le da la orden y cuando Él le dice, ustedes no comerán, porque el día que de Él comieren, le dijo, ese día morirán. El propósito de Dios al principio no era que Adán fuera mortal, pero la consecuencia del pecado que entró al mundo, entonces dice, Dios no creó a Adán como un ser mortal, es decir, sujeto a la muerte, pero Él le advirtió de manera explícita a Adán que su desobediencia al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal se le sujetaría a la muerte. Génesis capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice Génesis 2, 17? Vamos, Jeremy. Ciertamente, le dice, ese día tú morirás. Contrario a la mentira de Satanás en el capítulo 3, verso 4. Ese fue ciertamente el destino que Adán tuvo que afrontar y padecer por su desobediencia. Aún antes que existiera el pecado humano, Dios había establecido que su paga habría de ser la muerte. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo, no? Antes de que el hombre conociera la muerte, Dios ya había establecido que la consecuencia del pecado iba a ser la muerte. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Vaya con su Biblia, Romanos 6, 23, a ver. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. La muerte es el fruto inexorable del veneno que entró al corazón de Adán y al corazón de todos y cada uno de sus descendientes. Hasta los recién nacidos pueden morir, no a causa de que hayan cometido pecados, sino porque tienen una naturaleza de pecado, cuya consecuencia última es la muerte. Si un pequeño recién nacido, si un bebé, hermano, tiene que enfrentar la muerte, no vamos a decir, wow, qué pecador puede haber sido, no. Sino que el solo hecho, hermano, de nacer y ser concebido en este mundo ya viene infectado con ese pecado. Un ser humano no se convierte en pecador cometiendo pecados, sino que más bien comete pecados porque su naturaleza es pecadora. Yo soy pecador no por todos los pecados que yo hago, yo soy pecador porque en mi interior está la intención de siempre estar pecando. El pecado es solo la consecuencia de lo que hay en mi interior. Una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira. Dice una mentira porque su corazón está llena de ella. ¿Se entiende? Una persona no llega a convertirse en un homicida cuando mata a alguien. Mata porque su corazón ya es homicida. El pecado es siempre el resultado de lo que hay en el corazón. Y es allí, hermano, y es por eso que nosotros debemos asumir
Y debemos entender que el diablo no es culpable de todo lo que nosotros hacemos. No es culpable, hermano. Nosotros somos buenos para echarle la culpa al diablo, hermano. El diablo a veces no tiene nada que ver. La Biblia dice que viene como consecuencia es el desarrollo de la tentación, cuando de nuestra propia concupiscencia, o sea, de lo que hay en mi interior, yo soy arrastrado y soy tentado. Y yo no veo ahí al diablo por ningún lado. Entonces nosotros debemos, hermanos, entender que lo que hay en el corazón, Mateo 15 y 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. El pecado trae, hermanos, varias muertes a los hombres. La muerte siempre es separación. ¿Qué es lo que es la muerte? Separación. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, ustedes no coman de este fruto porque el día que lo hagan van a morir. Está diciéndole, hermano, que se va a ver y va a haber una ruptura. Ya no vamos a poder tener nuestras charlas que teníamos, es lo que Dios le está diciendo. Ya no vamos a poder caminar juntos por el huerto, es lo que Dios le quiere decir. Pero ellos no entendieron. Hubo una ruptura, hermano, hubo una separación. La muerte siempre es separación. Y la primera muerte de Adán fue una separación espiritual de Dios, la cual Adán experimentó inmediatamente después de su desobediencia. Aun cuando Adán no muere literalmente en ese momento, vive algunos años más, pero como resultado de su pecado, ahora tiene que conocer la muerte. Todos los hombres han muerto, excepto Enoc y Elías. Y es por eso, hermano, que Jesús tuvo que ir allí y conquistar al que tenía las llaves de la muerte. Porque ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a la muerte? El pecado. El pecado nos lleva a la muerte. Y como Jesús fue santo, Él fue el único que tuvo la autoridad. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Corintios, y de alguna manera dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria del diablo, de la muerte, es el pecado. Y no logró y no pudo hacer que Jesús pecare. Así que Jesús tuvo la victoria sobre la muerte. Pero nosotros no podemos hacerlo, hermano. Nosotros necesitamos la salvación a través de Jesús. El pecado te va a traer esa muerte. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Vosotros estabais muertos. ¿Cómo estabais? En vuestros delitos y pecados. Recordó Pablo a los de Efesios, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los no salvos tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, lo dice Efesios 4:18. Los no regenerados están vivos para el mundo, pero están muertos para Dios y para las cosas de Dios. Los no regenerados, los que no han conocido al Señor, los que no han confesado a Jesús, están vivos para el mundo. Corren, lo pasan bien, se alimentan, disfrutan, se creen que están en una vida feliz, pero están muertos para con Dios. Y esa es la muerte espiritual. ¿Cuántos de vosotros estaban muertos espiritualmente? ¿Cuántos ahora están vivos? Una segunda muerte que el pecado trae consigo es la muerte física. Aquella separación definitiva de nuestro semejante. Aunque Adán no perdió de inmediato la vida física, quedó sujeto a la muerte física desde el mismo momento en que pecó. El pecado, hermano, nos lleva a morir. La Biblia dice algunos a los 70, 75 y los más robustos hasta los 80. Pero ya está establecido un día para nacer y un día para morir. Porque hemos sido infectados por el pecado. Y una tercera clase de muerte que trae el pecado es la eterna. Una extensión infinitamente mayor que la primera. En la Escritura se hace referencia a ella 337 veces como la segunda muerte. Apocalipsis 21:8 también lo dice. Y esta muerte no solamente trae separación eterna de Dios, sino también trae tormento eterno en el infierno.
El incrédulo tiene razón para temer todas estas tres clases de muerte. La muerte espiritual impide su felicidad terrenal. No puede haber felicidad en un hombre que no está a cuentas y que no vive, hermanos, en paz con Dios. El hombre y la mujer que no está en paz con Dios va a tener toda una vida de persecución. Va a andar de aquí para allá, va a tratar de hacer esto, hacer lo otro, pero eso no le va a dar paz a su vida. Porque lo primero que el hombre tiene que hacer es tener paz con Dios. Si yo tengo paz con Dios, voy a tener paz con mi hermano, voy a tener paz con mis padres, voy a tener paz con mis hijos, voy a tener paz con toda la gente que me rodea. Pero el incrédulo no tiene dicha felicidad. La muerte espiritual impide su felicidad terrenal. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana son felices? Déjenme ver su mano arriba. Tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos dificultades, somos tocados a veces por la enfermedad, por el problema, pero hay una fe y hay un sentimiento más allá que lo da el Señor cuando trae la salvación. Es poder caminar por la calle tranquilo, es poder mirar hacia el cielo tranquilo, sabiendo que estamos en paz con Dios y que no podemos sentir, como dice la Biblia, cuando el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y cuando el árbol no da fruto, dice el Señor, será cortado. La muerte física acaba con toda oportunidad para obtener la salvación y la muerte eterna traerá un castigo perpetuo. Hermano, mientras usted respire, tiene oportunidad de hacer la paz con Dios. Mientras usted respira, tiene oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios. Pero una vez que usted ha expirado, ha dado su último suspiro, usted ya no tiene oportunidad. Y lo va a esperar una condenación eterna si no tiene a Cristo en su corazón. Por otro lado, los creyentes que deben temer ninguna clase de muerte, ellos han sido salvados de manera permanente por Cristo de la muerte espiritual. ¿Cuántos se sienten vivos? Y de la muerte eterna, porque con Cristo tenemos vida eterna. Y su muerte física es un paso hacia encontrarnos más allá con nuestro amigo, el cual nos está esperando. Pero van a haber algunos privilegiados que van a vivir el arrebatamiento. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gustaría vivir ese día? Donde su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible de gloria. Les dará entrada a su presencia divina. Para los creyentes, Cristo ha quitado por completo el temor de la muerte. Cristo ha quitado por completo para nosotros el temor de la muerte. No puede haber temor en nosotros. El apóstol Pablo es muy claro cuando él dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso, el vivir es Cristo? Significa que él no hacía otra cosa que en todo lo que él hacía a diario, veía cómo glorificar a Cristo. Si yo estoy predicándole a alguien, estoy glorificando a Cristo. Si yo estoy ayudándole a alguien, estoy glorificando a Cristo. Y si yo estoy por ahí haciendo nada, mi mente debe estar pensando en Cristo. Pablo dice, para mí vivir es Cristo. ¿Cuánto le gustaría decir lo mismo hoy día? Para usted, ¿qué es lo que es vivir? Algunos dirán, bueno, para mí es disfrutar la vida, hermano. Pasarlo bien. Pero Pablo decía, para mí vivir es Cristo. Y va más allá, dice, y el morir es ganancia. Pero hoy cuando a la gente se le habla de muerte, wow. Hoy cuando a la gente, a un hermano, a los cristianos muchas veces se le habla de muerte y parecía que les causa un pánico, un pavor. Pablo decía, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que había más allá de la muerte era mucho más glorioso que lo que estaba viviendo, ¿no? Si usted supiera lo que le está esperando más allá de la muerte, yo creo que usted hoy día mismo sí quisiera morir. Pero cuando el cristiano no tiene la seguridad de lo que es, entonces tú le hablas de muerte y le da pánico. Tú hablas de cáncer, hablas de SIDA, hablas de esas enfermedades mortales y la gente se asusta y dice, wow. Hermano, para el cristiano morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? No lo veo muy convencido. Morir es ganancia. Seguimos en el versículo 12.
La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Un tercer elemento en el argumento de Pablo es que la muerte fue transmitida a todos los hombres, sin excepción alguna. Ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte. ¿Cuántos sabían eso? Enoc y Elías, quienes escaparon de la muerte física y eterna, de todas maneras estaban muertos espiritualmente antes de que depositaran su confianza en el Señor. Hasta Jesús murió, no a causa de su pecado, sino por el pecado del mundo entero que Él tomó sobre sí mismo de forma vicaria, o sea, puesto en el lugar de nosotros. Y cuando Él tomó el pecado sobre sí, también recibió el castigo pleno debido a la consecuencia del pecado. Esa palabra pecaron es la traducción de un tiempo verbal en griego llamado aoristo, con el cual se indica que en cierto punto en el tiempo todos los hombres pecaron. Por supuesto, se trató del momento en que Adán pecó por primera vez. Su pecado se convirtió en el pecado de la humanidad, porque todos los hombres se encontraban en sus lomos. ¿Se entiende ese término, hermano? Todos los hombres pecaron en sus lomos. En sus lomos. Los hombres han aprendido a identificar ciertas características físicas y mentales de los genes humanos, pero nunca descubriremos una manera de identificar la depravación humana que ha sido transmitida de generación a generación a lo largo de la historia humana. Sabemos acerca del legado únicamente a través de la revelación contenida en la palabra de Dios. Por eso Pablo está tratando de explicar: la depravación natural humana no es el resultado, sino la causa de los actos pecaminosos del hombre. A un infante no se le tiene que enseñar a desobedecer o a ser egoísta, porque nace con esas tendencias en su interior. Usted ha visto a los niños pequeños y no le gusta que le toquen sus juguetes. ¿Usted le enseñó eso a él? Nadie se lo enseñó. Puede ser hijo de unos padres muy generosos, pero el niño es egoísta. ¿Y por qué es egoísta? Porque viene en su interior. ¿De dónde salió este niño tan desobediente? Dicen algunos. Porque de su interior. Trae la información y está en su ADN. Y si no, vaya conmigo a la Biblia, es Salmo 51:5. Un hombre prominente decía: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa condición no fue única y exclusiva para David. En otro salmo él testifica que se apartaron los impíos desde la matriz. Salmo 58:3. Jeremías declaró que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Toda persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente a través de Cristo es un hijo del diablo. San Juan capítulo 3, verso 3. Jesús dijo a los líderes judíos incrédulos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué es lo que más es el diablo? Padre de mentira. Así que cuando tú y yo andamos por ahí mintiendo, estamos dando evidencia de que somos hijos del diablo. Diga conmigo: fuera la mentira. Hay gente que le gusta tanto la mentira, hermano, que hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Se la creen ellos mismos. Pero hay algo que se llama discernimiento. Y usted tiene discernimiento, se da cuenta cuando le están mintiendo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Oh, pastor, no sabe usted lo que me pasó y yo ya sé que me va a mentir. No lo desenmascaro porque le tengo misericordia, pero en mi interior sé que me está mintiendo. Y eso da evidencia de que no ha nacido de nuevo y de que sigue practicando la mentira. La mentira debe estar fuera de la vida del cristiano.
Como ya se indicó, aunque Eva desobedeció primero el mandato de Dios, ¿quién fue el responsable? ¿Quién fue el responsable aunque Eva desobedeció? Adán. Adán fue el que tuvo que rendir cuenta primero por su desobediencia, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no tenía excusa en absoluto al no ser engañado, sino plenamente consciente de que lo que estaba haciendo desobedeció a Dios de forma deliberada. Algunos se oponen a la idea de que hayan pecado en Adán, arguyendo que no solamente no estuvieron allí, sino que ni siquiera existían cuando él pecó. No obstante, en ese mismo orden de ideas, nosotros no estuvimos físicamente en la cruz cuando Cristo murió, pero nosotros hoy somos salvos por su gracia. Otros contienden que no es justo nacer siendo culpables del pecado de Adán. Nosotros nunca pedimos nacer, dice alguien por ahí. Al igual que nuestros padres o sus padres o abuelos. Pero tampoco fue justo que el Hijo de Dios, absolutamente libre de pecado, sufriera el castigo del pecado a favor de la humanidad. Si Dios fuera y se limitara a hacer lo que es justo, Adán y Eva habrían sido destruidos inmediatamente después de haber desobedecido. Y toda la raza humana juntamente con ellos. Es únicamente debido a que Dios es perdonador y lleno de gracia que los hombres pueden ser salvos. La magnitud de la analogía de Pablo es totalmente abrumadora para nuestras mentes y su significado no puede ser comprendido plenamente, sino tan solo ser aceptado por la fe. Tal vez habrá algo aquí que no le encaja a usted, o tal vez habrá algo que no le quedó muy claro. Bueno, asúmalo y tómelo a través de la fe. En Adán todos pecaron y en Cristo todos hemos sido perdonados. Habacuc, uno de los profetas menores, tenía una gran problemática en su mente. Habacuc capítulo 1, verso 2. Al principio no podía entender por qué Dios no traía avivamiento a Israel, su pueblo escogido. Y él exclamaba todo el tiempo: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo te daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás? Todavía menos podía entender por qué Dios estaba dispuesto a castigar a Israel a través de los caldeos, que eran pueblos paganos. Y él le seguía debatiendo y le decía: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Trató de recordarle el profeta al Señor: si puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al justo que es fiel? Pero finalmente, dándose cuenta de que los caminos del Señor siempre están más allá de la mente humana, termina Habacuc 3:17 diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc entendió que cuando no podemos entender los caminos del Señor, debemos evitar las arenas movedizas de la razón humana y mantenernos firmes con la fe sobre la roca inconmovible del carácter justo de Dios. Lo más peligroso para el cristiano, hermano, es cuando no entiende una realidad de la palabra, comenzar a filosofar en su mente y comenzar a buscarle una explicación lógica, porque no la va a encontrar. Es de allí donde vienen las falsas doctrinas, es de allí donde vienen las falsas enseñanzas, de mentalidades que no comprenden la palabra, pero que le dan su propia interpretación. Puesto que el propósito de la creación es glorificar a Dios, es apropiado que Dios quiera llenar el cielo con criaturas que han recibido su gracia y su misericordia, y que han sido restauradas a su semejanza divina, para darle eterna alabanza en su gloria. Efesios 3:10. Que la multiforme sabiduría de Dios, ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, lo cual hace referencia a sus ángeles en el cielo, porque es el propósito del Señor que su creación le glorifique
y que su creación le alabe. De esa manera, hermanos, es como cada uno de nosotros ha sido infectado por el pecado y como consecuencia vamos a tener muchos de nosotros que enfrentar un día la muerte al desobedecer juntamente con nuestros padres en el huerto del Edén, pero a través de Cristo en la cruz, aun cuando no estuvimos presentes, hemos sido perdonados y tenemos vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor.